Vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la clase anterior. ¿Sí? Habíamos hablado de lo que era el Plan Anual de Contrataciones, o también denominado PAC. Decíamos que este plan contiene el presupuesto estimado, los procesos de contratación, una pequeña descripción del objeto de contratación y el cronograma en el cual se va a implementar cada uno de los procesos. Decíamos también que este plan debe ser aprobado hasta el 15 de enero de cada año. Puede ser reformado por la máxima autoridad o su delegado mediante una resolución motivada que debe ser publicada también en el portal SOCE. Decíamos también que existen excepciones que no necesariamente deben estar publicadas en este plan anual de contrataciones, ya eran los procedimientos de ínfimas cuantías, los de emergencia y los contratos de orden societario. Hablábamos también, acerca de la firma electrónica. Decíamos que tanto en las etapas preparatoria, precontractual y contractual que realizan tanto las entidades como los proveedores, las personas que envían sus ofertas, necesitan estar firmados electrónicamente, y que el sistema de validación de documentos firmados electrónicamente es el sistema Firma S, ¿sí? Que también decíamos que era una aplicación que está al acceso de todos. Veíamos también acerca de los estudios. Decíamos que antes de iniciar cualquier proceso, se debe realizar unos estudios, dependiendo del proceso, diseños, planos, cálculos, determinar cuáles serán las especificaciones técnicas, y estos deben ser debidamente aprobados, ya sea por la máxima autoridad o su delegado, ¿sí? Decíamos que también estos estudios deben ir acorde al plan anual de contrataciones. Decíamos también que en los estudios se determina un presupuesto referencial, y que antes de igual lanzar una convocatoria a un proceso, se debe certificar la disponibilidad presupuestaria. Decíamos que para elaborar un presupuesto referencial nos basamos en lo que determina la codificación de resoluciones del CERCOV en el artículo 9, numeral 2, ¿sí? Que nos decía que para un presupuesto, para realizar el presupuesto referencial, primero debemos realizar el análisis del bien o servicio que queremos adquirir. Debemos considerar también montos de adjudicaciones de años pasados, tanto de la institución como de otras instituciones. Debemos también tomar la variación de precios locales. Decíamos que en el caso de ser necesario, traerlos a montos actuales considerando la inflación. Decíamos que para eso utilizamos una herramienta denominada la calculadora de presupuesto referencial, que también se encuentra publicado en el portal, en la página del CERCOV. Y finalmente decíamos que también para determinar nuestro presupuesto referencial, considerábamos las cotizaciones, que la normativa nos exhorta a que al menos podamos tener tres cotizaciones o proformas de los proveedores. Hablábamos también de las diferencias entre especificaciones técnicas y términos de referencia. Decíamos que cuando nos referimos a especificaciones técnicas, nos referimos a la adquisición o a la ejecución, a la adquisición de bienes o a la ejecución de obras. Y para los términos de referencia, la contratación de un servicio o de una consultoría. Sí, esos fueron los temas que abordamos la clase anterior. Seguimos en este tema, pues que también es bastante extenso, que son las normas comunes, ¿sí? Que decíamos que son las que aplican a todos los tipos de procesos de contratación, ¿sí? Entonces, hablábamos ya de lo que se necesita para la etapa preparatoria. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son los pliegos y vamos a seguir con la etapa precontractual. Vamos a ver ahora dos conceptos que son importantes para esta sesión. El uno es qué son los pliegos y el otro qué es una oferta. No sé si Jorge Chicaiza me puede ayudar leyendo lo que son los pliegos. Con Por gusto, favor. buenas tardes. Buenas tardes. Pliegos.
Los pliegos establecerán las condiciones que permitan alcanzar la condición más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a ejecutar, el bien por adquirir o el servicio por contratar, y todos sus costos asociados, presentes y futuros. Listo. Muchas gracias, Jorge. ¿Sí? Los pliegos, como vamos a ver un poco más adelante, son unos documentos. ¿Sí? Son documentos que elabora tanto la entidad como también los proveedores. ¿Sí? Donde consta todo el tema de contratación. ¿Sí? Veíamos en la etapa preparatoria, ¿no es cierto?, que nosotros trabajamos en lo que son los términos de referencia y especificaciones técnicas. Ahora, toda esta información que fue trabajada en la etapa preparatoria se plasma en estos documentos denominados pliegos, ¿sí? Vamos a ver, Carlos Naranjo, si nos ayuda leyendo lo que es una oferta, por favor. Perfecto, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas La tardes. oferta es la propuesta técnica y económica presentada por el oferente, que busca cumplir con los requisitos y exigencias establecidas en el pliego con el fin de participar en un procedimiento precontractual y obtener una adjudicación. Gracias. Sí, como dice aquí, ¿no es cierto? Es lo que ya presenta el proveedor, ¿sí? Es donde va a plasmar todo lo que la entidad había colocado en los pliegos, ¿sí? Es lo que va a responder, si lo podemos decir de esta manera, el proveedor, ¿sí? En relación a ese pedido que realiza la institución. Ahora, como vemos aquí, los pliegos son documentos precontractuales, ¿sí? Que son elaborados y aprobados dependiendo de cada uno de los procesos de contratación. Estos se sujetan a modelos que ya han sido establecidos por el Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿sí? Es decir, ya existen estos formatos. Lo único que hace tanto la entidad como los proveedores es completar la información, ¿sí? De acuerdo a estos modelos que ya están establecidos. Los pliegos contienen toda la información técnica, económica y legal para las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultoría. Cabe destacar que estos documentos son públicos y de acceso gratuito. Como ya habíamos visto un poco, habíamos revisado cómo es la página del CERCOF. Dentro de esta página, yo les había comentado que existe una herramienta denominada la biblioteca, ¿sí? En esta herramienta, nosotros podemos encontrar los modelos de pliegos, ¿sí? Como vemos aquí, para obras, bienes y servicios, consultoría, para régimen especial y para el tema de seguros. Cuando nosotros ingresamos en cualquiera de estos links, se nos despliega el tipo de proceso para el cual nosotros necesitamos los pliegos, estos documentos, ¿sí? Y también usted ahí va a encontrar, dependiendo si es una entidad contratante o un proveedor. Aquí yo he puesto un ejemplo de un modelo de pliego de proceso de subasta inversa de un proveedor, ¿sí? Esta es la carátula, esto es el índice de todo lo que contienen estos pliegos, ¿sí? Entonces vemos que contiene aquí, o sea, el objetivo es que el proveedor pueda colocar toda la información, ya sea su situación económica, los datos de su empresa o si es persona natural. Todo eso lo redactamos en estos documentos de acuerdo a esta estructura. ¿O en qué se basan estos documentos? No sé si me puede ayudar leyendo Danilo Jaramillo. Danilo. O César Cuyo, si me ayuda leyendo el primer cuadrito, por favor. Hola a todos y todas. Ok. Condiciones más ventajosas para la ejecución de la obra. Adquisición de bienes prestados del servicio y todos sus costos asociados, presentes y futuros. Listo, muchas gracias. Sí, como vemos, dice que los pliegos se establecerán en base a las condiciones que sean más ventajosas, ¿sí?
para cualquiera de los tipos de procesos, ¿sí? Ya sea para obras, para bienes, para servicios, e incluirá todos los costos que estén asociados a estos procesos. No sé si Nelson Canencia me ayuda leyendo el siguiente recuadro. Por favor. Nelson. O Napoleón Crespo. Buenas tardes con todos, todas y todos. Condiciones de los pliegos. Condiciones más ventajosas para la ejecución de la obra. Adquisición de bienes, prestación del servicio y todos sus costos asociados, presentes y futuros. Propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la obra, bienes y servicios que se pretenden contratar y ahorro en sus contrataciones. No afectar el trato igualitario ni establecer diferencias arbitrarias entre estos. Serán obligatorios los modelos y formatos precontractuales establecidos por el CERCOP. Las preguntas, respuestas o aclaraciones y las modificaciones de los pliegos serán publicados a través del SOCE. De ser el caso, el proveedor pagará a la entidad un valor previsto en los pliegos. Muchas gracias. Sí, como vemos aquí, estas son las condiciones que deben tener los pliegos, ¿sí? Son obligatorios, se tienen que hacer de acuerdo a los formatos, como les decía, que ya están establecidos. Lo que buscan es propender a la eficacia, eficiencia, calidad y generar un ahorro en las contrataciones. Estos, a través de los pliegos, sí que también son publicados en el SOCE, se pueden realizar preguntas, respuestas, aclaraciones y modificaciones, que de igual manera son publicadas. Lo que busca, dice que es no afectar el trato igualitario, ¿sí? Es decir, también que lo que nosotros coloquemos en los pliegos cumpla o se pueda cumplir en la industria nacional, ¿sí? Es decir, que nosotros no pongamos cosas que tal vez no se pueda cumplir por parte del proveedor, ¿sí? Y también, como dice aquí, de ser el caso, estos pliegos tendrán un costo, ¿sí? El costo que a la entidad le represente el levantar estos textos, ¿sí? Y que no se lo realice el pago en todos los procesos. Hay determinados procesos en los que requieren un pago, también por la complejidad del mismo, ¿sí? No sé si hasta ahí tal vez alguna pregunta sobre los pliegos. No, vamos a seguir, ¿sí? Como veíamos, los pliegos son los documentos en los cuales nos vamos a basar para preparar nuestras ofertas, ¿sí? Ahora, como proveedores, ¿cómo nos preparamos para responder a esos pliegos? Primero, es importante recordar que debemos estar habilitados en el RUP, ¿sí? Y que los códigos CPC elegidos deben estar acorde al proceso al cual nosotros queremos o con el cual nosotros queremos participar. Otra de las cosas que debemos hacer es revisar los procedimientos. La semana anterior, bueno, y esta, hemos visto un poco cómo se maneja el SOCE, ¿sí? Cómo podemos nosotros ingresar y revisar cuáles son los procesos que están recibiendo ofertas, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos estar atentos a las notificaciones que recibimos y también a realizar búsquedas, ¿sí? Cuando nosotros no recibimos alguna invitación. Es importante también revisar dentro de estos procesos cuál es el cronograma, ¿sí? ¿Cuál es el cronograma para preguntas, respuestas, con validación de errores, para adjudicación, ¿sí? Y también revisar los pliegos de los procedimientos. Además de revisar estos documentos, también es importante revisar los documentos de la etapa preparatoria que habíamos visto,
como son las especificaciones técnicas, los términos de referencia, estar atento a la etapa de preguntas y respuestas. Otra de las cosas que como proveedores debemos hacer es también llenar los formularios de la oferta, que de acuerdo al procedimiento deben ser manuales o a través del MFC o también denominado módulo facilitador de contratación pública, que ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata esta herramienta. Y finalmente debemos presentar nuestra oferta a través del sistema SOCE. Ahora, ¿qué procedimientos se realizan a través del módulo facilitador de contratación pública? Este módulo es otra especie de aplicación, ¿sí? Que nosotros podemos descargar de la página del CERCOF, ¿sí? Hay un módulo para entidades contratantes y hay otro módulo para proveedores del Estado, ¿sí? Pero para los procesos que nosotros vemos aquí, se utiliza este módulo, como son subasta inversa electrónica, cotización, licitación, menor cuantía y consultoría. ¿Sí? Estos necesitan obligatoriamente realizar sus procesos, ya sea para publicar los pliegos como para enviar las ofertas, ¿sí? A través de este módulo facilitador. Ahora, ¿cómo nosotros podemos revisar los pliegos? ¿Sí? Ya habíamos entrado a este portal, ¿sí? Que es el SOCE, Sistema Oficial de Contratación Pública. Nosotros aquí nos dirigimos a este lado derecho donde dice procesos, ¿sí? Búsqueda de procesos. Luego vamos a revisar, ¿sí? Si tenemos nosotros ingresando ya a nuestro perfil como proveedores, si tenemos invitaciones que hayamos recibido para algún proceso, ¿sí? O si no, vamos a buscar a través de este pequeño menú, ¿sí? Que está a la vista o a través de ingresar por el link de consultas, ¿sí? Igual, buscamos ahí mis procesos para verificar las invitaciones que hemos recibido. O lo que podemos hacer también es utilizar este sistema. Sí, como ya habíamos visto la semana anterior, aquí nosotros podemos buscar por palabra clave, por entidad, ¿sí? Dependiendo de la fecha también, realizamos la búsqueda. Cuando hacemos esa búsqueda, perdón, nos envía, si ya identificamos el proceso que nosotros queremos analizar, entonces ingresamos a esta página y aquí podemos revisar los archivos, ¿sí? Aquí nosotros revisamos todo lo que la entidad ha colocado, ya sea los términos de referencia, especificaciones técnicas, dependiendo del procedimiento también estudio de mercado, las certificaciones, ¿sí? En este link de archivo. Dentro de los archivos, nosotros debemos ir a la parte donde dice archivo, pliego, USHAI. Sí, USHAI. Aquí nosotros vemos que en este caso el pliego, ¿sí? Se ha subido en 3 partes, ¿sí? En otras instituciones lo suben en una sola, dependiendo del tamaño también, ¿sí? Aquí está en 3 partes. Lo que hacemos es descargar estos archivos que tienen el punto USHAI, ¿sí? Los vamos a guardar, porque estos archivos son los que se abren con el módulo facilitador de contrataciones, ¿sí? Guardamos esto y nos vamos a nuestro nuevo sistema denominado MFC, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos que verificar que nos descarguemos, ¿sí? El módulo que sea para oferentes, si somos oferentes o entidades contratantes. Antes de iniciar a cargar nuestra información, debemos verificar que nuestro sistema esté actualizado, ¿sí? Entonces podemos verificar aquí, ¿sí? Dice verificar actualización y ahí nos va a indicar si está actualizado o si requiere alguna actualización adicional. Ingresamos ya los datos del oferente, ¿sí? Aquí nosotros tenemos la opción de editar, de borrar, de revisar las ofertas, ¿sí? Creamos un nuevo oferente, ¿sí?
registramos nuestra información aquí. ¿Sí? Llenamos nuestros datos. Como tercer paso, escogemos la opción Nueva oferta. Subimos los archivos que nos habíamos descargado con el punto Ushai, ¿sí? Los cargamos. Aquí podemos hacer la edición. Si nos hemos equivocado al ingresar algún dato. Como siguiente paso, llenamos esta información, ¿sí? Este formulario, con la información que tenemos también del socio, ¿sí? Entonces, el tipo de compra al que nosotros hemos aplicado, ya sea bien o servicio, el tipo de proceso, en este caso es una subasta inversa, el código del procedimiento, ¿sí? Que igual, todos estos datos tenemos en el socio, ¿sí? Entonces, llenamos todo eso. Subimos los archivos anexos, ¿sí? De nuestra oferta, ¿sí? Entonces, todos estos documentos, como les decía, existe un modelo de pliegos que nosotros como oferentes debemos ir llenando, donde colocamos nuestra situación económica, la experiencia, el equipo mínimo, de acuerdo a lo que la entidad solicita. Y generamos un nuevo archivo Ushai, ¿sí? Con nuestra oferta. Que este archivo igual lo debemos descargar porque lo tenemos que cargar en el sistema SOCE. Regresamos nuevamente al sistema SOCE una vez que ya hemos generado esa información y nos vamos aquí donde dice entregar la oferta. Sí, buscamos dónde guardamos nuestra oferta con punto Ushai y la cargamos aquí. ¿Sí? Una vez que la hemos cargado, damos clic en procesar y nos genera un mensaje donde dice que nuestros archivos, nuestra oferta se ha subido de manera correcta, ¿sí? Una vez que ya nosotros colocamos y subimos esta oferta, la entidad contratante puede revisar, ¿sí? Puede revisar todos los documentos que se han adjuntado, todos los anexos, la oferta que nosotros presentamos para poder revisar, para poder después pasar a la etapa de convalidación de errores, de ser necesario, ¿sí? O en el caso de que ya todo esté bien, pasar a la etapa de adjudicación. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. Hola, yo tengo una pequeña duda, profe. Diga. Es, o sea, la persona que va o representante que va por búsqueda de estas propuestas o postularse a aquellas, necesariamente tiene que tener el RUC o con el otro régimen que el actual gobierno implementó también se puede aplicar. El RUC. Sí, sí, pero necesariamente sería el RUC o, por ejemplo, puedo aplicar con el otro régimen, ya no era el RIS, pero es un nuevo nombre que ahora el actual gobierno El denominó. RIMPE. Es, Ya, bueno, hay que verificar que el RUC, sí, el RUC esté de acorde a este nuevo régimen generado por el SRI, ¿sí? Porque aquí es un requisito el tener el RUC. ¿Sí? Entonces, podemos aplicarlo siempre y cuando nos permita la actividad, ¿sí? O que la actividad se complemente con la información de nuestro RUC. o- sí, más o menos tengo la idea, pero por ejemplo, en el año anterior, yo con el RIS podía trabajar tranquilamente como actor o como también tipo gestor cultural porque no generaba de hecho muchos ingresos. Ujú. Eso me convenía más a mí porque no tenía que eh, pagar cada mes lo que sucede en cambio con el RUC. Claro. Sí, bueno, en esa parte no estoy segura, porque sí
sí había escuchado de esta nueva modalidad, pero lo puedo consultar para la próxima semana. ¿Sí? ¿Le parece? A ver si no hay ningún inconveniente con este sistema. ¿Sí? Porque lo que nos dice el CERCOV es que el proveedor debe estar habilitado en el RUP. Sí, claro que también el otro documento es importante porque nos permite determinar si un proveedor está al día en sus obligaciones, ¿no? Ya, gracias, profe. Entonces, Ujú. para la próxima clase sería que Sí, podría consultar. Le agradezco. no se preocupe. ¿Alguien más, tal vez alguna pregunta? Disculpa, yo quisiera saber, estás comentando esta forma con el MFC, pero también decías que hay la manera manual. ¿Cómo sería el procedimiento de manera manual? Ya, la manera manual es que los documentos deben ser remitidos únicamente a la entidad. No es necesario subirla al portal de compras públicas, ¿sí? Puede ser remitido por correo electrónico, ¿sí? El correo que determine la entidad o también, tiene que ser remitido a la institución, ¿sí? Bueno, en los dos casos, sí, tanto si utilizamos el MFC, también es importante que se entregue la oferta física a la entidad, ¿sí? Pero en los procesos que no utilizan el MFC, lo que suelen hacer las instituciones es crear un correo electrónico para recibir las ofertas. Pero igual, con los pliegos, de acuerdo a toda esa documentación que ya hemos hablado, y se entrega de igual manera en forma física. La única diferencia es que en esos otros procedimientos no se hace a través de este sistema MFC. Listo, gracias. Ujú. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver ahora la etapa de convalidación de errores, ¿sí? Una vez que nosotros ya hemos revisado los pliegos, la entidad ya ha preparado toda la información, ha publicado, ¿sí? Su oferta, el proveedor ha enviado ya, como veíamos, ¿sí? Su oferta. Entonces ahora llegamos a una etapa denominada la convalidación de errores, ¿sí? No sé si está por ahí tal vez Carlos Naranjo que me ayude leyendo. Sí, claro que sí. Ujú. Las ofertas, una vez presentadas, no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término mínimo de 2 días o máximo de 5 días, contado a partir de la fecha de notificación. Listo, ¿sí? Como vemos aquí, nos dice que una vez que ya nosotros como proveedores enviamos nuestras ofertas, estas no pueden ser modificadas, ¿sí? Excepto que hayan errores de forma, ¿sí? Es por eso que sí es importante que antes de nosotros poder publicar nuestra oferta, de enviar nuestra oferta, nosotros podamos revisar bien, ¿sí? Que estemos cumpliendo con todo lo que determinan los pliegos, que estemos enviando todo lo que nos están solicitando, porque después ya no vamos a poder hacerlo, ¿sí? Entonces, es importante eso, revisar bien todos los documentos que estamos enviando, que cuenten con todos los requisitos que la institución nos está solicitando, ¿sí? Y es importante que podamos revisar bien, porque nos ha pasado muchas veces, ¿sí? Que nos llegan ofertas que no cumplen, a veces con cosas que son mínimas, porque no nos damos ese tiempo de revisar, de leer bien cada uno de los requisitos que se encuentran determinados en todos los documentos, incluyendo en los pliegos. Ahora, ¿qué entendemos por convalidación de errores de forma? Vamos a ver quién está por aquí. No sé si Diego Castro nos puede ayudar leyendo estas diapositivas.
Buenas tardes. Sí, se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificaciones algunas al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos de foliado, sumilla o certificación de documentos. Dicho término se fijará a crédito de la entidad a criterio de la entidad contratante en relación al procedimiento de contratación y al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. Asimismo, dentro del periodo de convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la oferta. Por lo tanto, podrá subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica. Listo, muchas gracias. ¿Sí? Como vemos aquí, los errores de forma son aquellos que dice que no modifican sustancialmente la oferta. ¿Sí? Es decir, que por ejemplo, yo tenía que enviar el RUP y envié solamente la mitad del RUP, ¿sí? O no completamente los documentos, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo puedo solicitar como entidad, ¿sí? Que me envíe la parte que le falta, pero que sea algo que no modifique la oferta que el proveedor ya me envió, ¿sí? Es decir, no puede agregar nada que modifique esa oferta que ya el proveedor la realizó, ¿sí? Y como les decía, esta convalidación de errores es solicitada por la entidad, ¿sí? Como veíamos en la lámina anterior, dice que puede ser de 2 a 5 días. La entidad lo determina, ¿sí? Dentro de ese rango, pero es solicitada por la entidad. Entonces, la entidad se comunicará con el proveedor, le explicará cuáles son aquellos errores que encontró en su oferta para que el proveedor pueda enviar la documentación que la entidad le está solicitando. Ahora, ¿cuáles son aquellos errores de naturaleza convalidable? ¿Sí? Dice que son, bueno, todo esto está detallado en la normativa, ¿sí? Y es algo que nosotros debemos cumplir tal cual nos dice la normativa. Dice que es la información documental para verificar hechos, circunstancias o condiciones que hayan existido con anterioridad a la fecha de presentación de las ofertas, ¿sí? También son de naturaleza convalidable las inconsistencias establecidas entre la información registrada en el formulario de la oferta con relación a los documentos de soporte, ¿sí? Es decir, que si existe alguna inconsistencia entre lo que está detallado en los formularios y la información o los documentos de respaldo también puede ser objeto de convalidación. Las aclaraciones, ampliaciones o precisiones requeridas respecto a una determinada condición, cuando ésta se considere incompleta, poco clara o incluso contradictoria con respecto a otra información dentro de la misma oferta, ¿sí? Siempre y cuando, como veíamos antes, esto no afecte la oferta, ¿sí? La oferta que ya fue determinada por el proveedor. Y también puede ser convalidable una oferta presentada con firma manuscrita, ¿sí? Digitalizada en los procedimientos en los que el CERCOV haya establecido la obligación de emplear firma electrónica, ¿sí? Entonces, si el proveedor alguno de los documentos ha enviado con firma, pero con firma manuscrita, eso también puede ser convalidable. Es decir, que después el proveedor puede firmar electrónicamente y enviar ese documento, sin que esto genere un rechazo de la oferta, ¿sí? Aclaremos aquí también algo, y es que debe estar firmado, ¿sí? Físicamente, ¿sí? O electrónicamente, ¿sí? No puede estar un documento sin la firma. Los errores que son subsanables, ¿sí? Como les decía, perdón, los errores que no son subsanables, como les decía, aquellos documentos que no tienen firma, ¿sí? Ni física ni manual, esos errores no pueden ser convalidados, ¿sí? Es decir, que si usted envió su oferta o algún documento sin la firma, eso no puede ser reenviado nuevamente, ¿sí? La alteración o modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso
o de cualquier otro numeral del formulario de la oferta, porque recordemos que estos formularios ya han sido establecidos por el CERCOV, ¿sí? Entonces nosotros no podemos hacer modificaciones más allá de las que el CERCOV nos señala que podemos hacer. La no presentación de cualquiera de los numerales del formulario de la oferta conforme a la condición y naturaleza jurídica del oferente, ¿sí? Es decir, que si la entidad nos solicitó determinada información y nosotros, porque no leímos, porque no vimos, no enviamos esa información, eso ya no puede ser convalidable. Es decir, no puede ser enviado nuevamente la información que nos faltó enviar, ¿sí? Y la omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en los pliegos, ¿sí? Igual, que se complementa con lo que veíamos anteriormente, ¿no es cierto? Que si nosotros alteramos o no completamos algo, de igual manera, eso ya no puede ser corregido en esta etapa, ¿sí? No sé, tenía una mano levantada. Sí, una pregunta, por favor. Las sumillas y las numeraciones en las hojas de la oferta, ¿descalifican la oferta? Hola, hola. Perdón, compañero, no se le pudo escuchar porque de fondo hay algo, hay música. Mil disculpas, estamos en el estudio de grabación. Ya lo pongo la pregunta por otro medio. Gracias. Ya, hasta ahí, no sé si tal vez tienen alguna pregunta. Vamos a continuar, ¿sí? Los errores aritméticos, ¿sí? Cuando nosotros encontramos errores aritméticos, estos no son materia de convalidación, ¿sí? Dice que estos deben ser corregidos por parte de la entidad contratante, pero no constituyen un causal para el rechazo o descalificación de la oferta, ¿sí? Y cuando hablamos de errores aritméticos, es cuando se detectan errores en los precios totales, en los precios o cantidades requeridas por la entidad contratante, ¿sí? En este caso, lo que hace, ya sea la comisión técnica o el responsable de efectuar esta revisión de ofertas, esta calificación de ofertas, es realizar la corrección aritmética de las ofertas, ¿sí? Por ejemplo, decimos que nos llegó un listado de precios, ¿sí? Y que cuando nosotros revisamos la sumatoria de esos precios tiene errores, ¿sí? No coincide con la sumatoria que nosotros realizamos. En ese caso, la entidad tiene que corregir en los documentos, pero no es necesario solicitarle al proveedor la convalidación o el cambio de estos documentos, ¿sí? Y tampoco esto genera o crea la necesidad de rechazar la oferta, ¿sí? Esto no le permite tampoco a la entidad decirle, usted no va a participar porque me ha enviado los documentos con errores, ¿sí? Veamos, tenemos una pregunta en el chat. Dice Diego Castro, ¿las sumillas y las numeraciones de la oferta descalifican la oferta? No, ¿sí? Dependiendo del procedimiento de contratación pública y de acuerdo a disposiciones y directrices emitidas por el CERCOV, las ofertas que requieran firma electrónica no requieren ser foliadas ni sumilladas por el oferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la firma electrónica debe ser colocada al final. Si nosotros adjuntamos documentos de respaldo, ¿sí? Al final de estos documentos nosotros debemos también colocar la firma electrónica, porque de esa manera se valida que el documento es válido y ya no necesita, como antes se tenía que enviar a mano
cada una de las hojas numeradas y con las firmas, ¿sí? Ya no es necesario, porque ahora ya tienen la firma electrónica. Ya, ahora vamos a ver cuáles son las prohibiciones en la convalidación. ¿Sí? No sé si Juan Pablo Ayol me puede ayudar leyendo esta diapositiva. Claro que sí, buenas tardes con todos. Provisión en la convalidación. Las entidades contratantes no podrán requerir a los oferentes la justificación, presentación o acreditación de documentos o condiciones que no hubieran estado previstas en el pliego del procedimiento. Tampoco podrán las entidades contratantes formular aclaraciones, modificaciones o nuevos requerimientos respecto de las condiciones establecidas en el pliego, ni sobre las capacidades técnicas, económicas o legales de los oferentes. En ninguna circunstancia se procederá a solicitar convalidación de documentos o información que no se encuentre referenciada en la oferta. Ya, muy bien. Como vemos aquí, ¿sí? Una entidad contratante no puede solicitar al proveedor información adicional que no le solicitó antes en los pliegos, ¿sí? Eso está prohibido, ¿sí? Eso no es, no se permite como una convalidación, ¿sí? El hecho de que la entidad le diga, me olvidé de solicitarle esto, ¿me puede enviar? No, porque toda la información ya debe estar solicitada en los pliegos, ¿sí? Y cuando nosotros como proveedores enviamos toda nuestra oferta, debemos también incluir todos esos requerimientos que ha hecho la institución. Listo. No sé si alguien tal vez tiene alguna pregunta sobre el tema que hemos tratado el día de hoy. ¿No? Hugo. Sí, yo tengo una pregunta, disculpe. Gracias. Allá, vamos con Hugo y de ahí Juan Pablo. Ya. Buenas tardes. Un abrazo rompecostillas al colectivo cultural del Ecuador y agradeciendo siempre las orientaciones que nos da la Casa de la Cultura. Una linda iniciativa que ya la aplicamos hace 40 minutos. Tuvimos la reunión acá en Rumiñahui y por eso venía un poquito atrasado. Entonces ya nos sirvió todo lo que ustedes nos han dado en este conversatorio que tuvimos con el presidente de Núcleo Pichincha, al cual también lo pudimos agradecer. Estamos haciendo la oferta para ustedes, la Universidad Central, para el Núcleo Pichincha, por los dueños de la Universidad Rumiñahui Internacional. Tenemos las instalaciones y los docentes y los estudiantes para poder intervenir en la cultura directamente. Entonces hago este llamamiento por parte de los dueños. Si ustedes desean reunirse en el salón con todas las tecnologías pertinentes, con mucho gusto. Y habíamos propuesto en esta reunión acá en Rumiñahui que enseguida se replique y por favor haga un curso más avanzado o también replique para las personas que estuvieron en la reunión y no han podido inscribirse y no están siguiendo el curso. Entonces esa es una solicitud. Y la otra que les estoy molestando, en el marco legal, estoy todas las veces diciendo, gané un concurso público acá del himno a los agentes de Rumiñahui en el GATMUD. Y jamás ninguna entidad, ni el SENADI, ni el SENACID, ni la misma Casa de la Cultura ha podido respaldar mi obra hasta el día de hoy. Tanto es así que ya conocen que no me han dado la medalla. Yo quería... Sí, mil disculpas, Carlos. Perdón. Sí. Siga, perdón. Vamos con Juan Pablo, ¿sí? Muchísimas gracias. Lo que sí les voy a pedir es que, o sea, vamos a ir ahorita con temas sobre la clase, ¿sí? Y ya después podemos hacer otro tipo de preguntas o de aclaraciones, ¿sí?
Ujú. Juan Pablo. Sí, mil disculpas entonces que yo me salte un poquito el orden, pero lo que pasa es que yo recibo la clase justo hasta las 7 y algunas se prolongan más. Y acabo de ver en la caja de comentarios de que este fin de semana hay evaluación. Quería preguntar sobre eso nada más, mil disculpas. No se preocupe. Sí, este fin de semana vamos a tener 2 evaluaciones. El sábado sobre gestión cultural y el día domingo sobre contratación pública, ¿sí? Entonces les van a hacer llegar los link como les han estado enviando, ¿sí? Para que ustedes puedan acceder este fin de semana a realizar sus evaluaciones. Y en el tema de contratación, pues no va a ser tan larga, ¿sí? La idea es que podamos tener sobre todo claro los conceptos, las ideas de lo que hemos tratado en este tiempo. Y van a ser también de opción múltiple, para que tampoco les tome mucho tiempo realizarlo. Ahora sí, Carlos. Bien, quedándonos un poco en el tema y todo, pues me sucedió justamente algo que estamos tratando de solucionar y eso quería averiguar si es que es válido la parte de la contratación verbal. Les cuento, compañeros, porque sí es necesario que lo sepan. Algunas personas, entre ellos yo, dimos unos talleres en el barrio de La Colmena, sobre los 2 puentes, en el cual una entidad llamada SOMIP de los estudiantes politécnicos asume ahora de que nos va a pagar una cantidad de $10 cuando la dirigencia barrial nos había prometido 25. Entonces, bueno, este señor, no quiero dar largas mucho porque nos quiere hacer algo como de estafa y ahora él asume que quiere pagar $10, no hay ningún documento firmado y todo, y obviamente la contratación que nos hizo la dirigencia barrial fue verbal. Entonces, no sé qué se puede dar con eso, o sea, si la contratación puede ser verbal o ellos mismos pueden asumir de que están en su razón en pagar lo que ellos quieren. Ya. Bueno, como podemos ver, sí, para el tema de contratación pública tenemos una variedad de documentos que se generan, ¿sí? Porque eso es un respaldo, tanto para la entidad como también para los proveedores, los beneficiarios, ¿sí? En este caso de la contratación. Porque si nosotros no tenemos un documento físico, no tenemos en base a qué reclamar, ni tampoco en base a qué solicitar como entidad. Ajá. Entonces sí es importante que nosotros podamos tener todo por escrito, un correo, un contrato, ¿sí? Porque como vemos, en estos documentos se establece precisamente todo, todas esas características que va a tener el bien, el servicio que nosotros estamos solicitando. Ahí se establecen los precios, los valores, la fecha en que se va a desarrollar un proceso, todas esas características, ¿sí? Ahora, es imposible que nosotros podamos tener esto de una manera solo verbal, ¿sí? Porque después yo me puedo olvidar de lo que le estoy ofreciendo, de lo que le estoy pidiendo. Ajá. Y también se convierte en un problema precisamente ahora, porque usted no tiene en base a qué solicitar un pago o reclamar este servicio que usted está generando. Es que saben con lo que nos quieren engañar. Después de 4 meses de no habernos pagado, porque eso cumplimos en diciembre, después de 4 meses, recién la entidad que ha presentado el proyecto, recién nos quiere hacer un contrato. Y en este contrato estipular de que se ha quedado en ese valor. Yo le hallo bastante ilógico, pero sin embargo, pues, o sea, después de 4 meses de haber cumplido incluso ya el trabajo, recién quieren hacer firmar un contrato. No sé qué acciones se puede tomar o determinar con esto. Claro. Bueno, es compleja la situación, ¿sí? Yo en alguna entidad donde estuve también pasó algo así, ¿sí? O sea, comenzaron a hacer el mantenimiento de unos vehículos sin tener un contrato. Sí, entonces con eso el proveedor empezó a hacer el trabajo, pero porque ya tenía un respaldo. Obviamente este documento
tenía detalladas muchas especificaciones y tenía la firma de lado y lado, ¿no? Y ya se convierte en un documento con el cual ellos podían reclamar, ¿sí? Y después, claro, después hubo muchos problemas con la institución y que se demoraron en generar el contrato por una y otro inconveniente. Y al final, no recuerdo, salió como unos 4 o 5 meses después de que ya se empezaron a hacer los procesos de mantenimiento, el contrato recién. Entonces, claro, después eso se convierte en un problema para el administrador, porque ya había unidades que ya incluso fueron entregadas, porque ya se les hizo el trabajo para el cual se les contrató y recién estaban generando un contrato. Entonces eso se convierte en un problema, ¿sí? Porque, claro, o sea, después cómo uno justifica que la unidad ya fue entregada si no había todavía un contrato, ¿sí? Entonces todas esas cosas sí es importante en nosotros incluso poder dejar un correo, un informe, un oficio, ¿sí? Indicando todas estas novedades, ¿sí? Porque eso también se convierte en un fundamento que uno tiene, en una base, ¿sí? Pero en este caso, en el que usted tiene, o sea, es complicado porque no existe ningún documento, ¿sí? Y si tal vez ustedes, pues, quieren que les paguen, van a tener que firmar el contrato, ¿sí? Pues es lo único que les queda ahorita, porque no tienen ningún otro documento generado. O sea, las palabras lamentablemente no cuentan, ¿sí? O sea, aquí usted no puede decir, él me dijo, ¿sí? Porque si yo no tengo nada por escrito, no me sirve de nada. Entonces eso sí es importante. Como yo les decía en la primera clase que tuvimos, es importante que todo esté por escrito, ¿sí? Y que también nos basemos en todo lo que está escrito en la normativa, ¿sí? Por eso es importante conocerla, darnos ese tiempo de leer, de revisar, para precisamente evitar que nos pasen este tipo de situaciones, ¿sí? Que a veces nosotros sí, o sea, confiamos en que así debe ser, pero después nos damos cuenta de que no, ¿sí? Entonces sí, yo les recomiendo eso, o sea, de que seamos personas que también nos demos ese tiempo de revisar todas las cosas en las cuales nosotros vamos a participar. Leer, revisar, preguntar y dejar todo por escrito. Ya, ¿alguien más tal vez alguna pregunta? Voy a leer en el chat. Ya, a ver, dice aquí. Ya, quisiera conocer cuál es la razón por las que las clases del 14 y 15 de marzo no están cargadas en la página. Ya, bueno, el 15 no hubo clase, ¿sí? Y del 14 tendría que preguntar a ver por qué todavía no han colocado en la página, ¿sí? Yo mañana puedo consultar eso porque no manejo esa parte. Igual, por favor, no están subidas las clases del día lunes. Compañero, dele el... Bueno, no podemos dar clase. Ya. Sí, bueno, en los días martes creo que no tienen clases, ¿o sí? Sí, con la parte Sí, jurídica. sí, Ah, ya. Bueno, voy a consultarles. Sí, porque yo como no manejo eso de la nube, entonces les voy a preguntar a los compañeros a ver por qué no se han subido, ¿sí? Ya. No sé si tenemos tal vez alguna otra pregunta sobre el tema. Listo. El día de hoy ya terminamos con lo que se refiere a normas comunes, ¿sí? Que aplica para todos los tipos de procesos. A partir del día lunes vamos a empezar
ya estudiar detenidamente cada uno de los procesos que existen de contratación pública, ¿sí? Vamos a ver de por qué se diferencia el uno del otro, cuáles son las características principales de cada uno de ellos, ¿sí? La verdad es que la contratación pública es un tema bastante extenso, bastante complejo, ¿sí? Que necesita a veces también dedicar bastante tiempo a cada uno de los temas, ¿sí? Hemos tratado de resumir, ¿sí? De la manera más sencilla para que podamos todos entender de una manera clara, para que también podamos ir siendo parte de este mundo de la contratación pública, ¿sí? Entonces, la próxima semana vamos a empezar ya a estudiar cada uno de los procesos. Como les recuerdo, este fin de semana tenemos prueba, sábado y domingo, ¿sí?